Bueno, el problema que iremos a trabajar, pues es el punto 12, en el cual pues nos dice que de un sistema de recuperación de disolventes se obtiene un gas saturado. Este es un dato muy importante, gas saturado, porque nos quiere decir que la presión de vapor es igual a la presión de saturación, o PV es igual a PS, de benceno 50 grados centígrados y 750 torr. El análisis molar del gas sobre la base libre de benceno es 81% de nitrógeno, 15% de dióxido de carbono y 4% de oxígeno. Para recuperar parte del vapor de benceno se comprime la mezcla anterior a 3 atmósferas, manteniendo la temperatura constante o presión isotérmica, con la cual parte del benceno se separa por condensación del mismo. Tenemos que hallar la composición molar del gas de alimentado, el porcentaje de recuperación de vapor de benceno por el proceso de compresión, composición molar del gas remanente de salida, temperatura de rocío del gas remanente en grados centígrados y su saturación molar. Entonces, para la parte A, lo único que conocemos es que la mezcla que no contiene benceno tiene, digamos, esta composición molar, ¿sí? La cual pues nos va a ser, pues, digamos, de utilidad. ¿Por qué nos va a ser de utilidad? Porque si nosotros podemos determinar la presión total de estos tres gases, pues podemos establecer cuánto es la cantidad que hay realmente, digamos, de cada uno de ellos y a su vez hallar la composición molar del gas alimentado. Sí, básicamente es eso. Pero entonces, para yo poder determinar cuál es la presión de estos tres gases, pues obviamente yo tendría que determinar cuál es la presión de vapor, en este caso del benceno. Como le dije anteriormente, pues como estamos trabajando en un gas saturado, pues sería la misma presión de saturación. Y pues, ¿qué fórmula nos permite hallar la presión de saturación de un gas? Pues la ecuación de Antoine, que es la que nosotros tenemos acá, en la cual, pues bueno, esta sería nuestra presión de saturación, o la presión de vapor en este caso. Estos coeficientes, pues bueno, son dependientes de la sustancia que estamos trabajando. En el caso de nosotros estamos trabajando es con benceno. Entonces, pues vamos a la tabla y buscamos los datos del benceno. Sí, que serían esto que tengo acá. 6.89, 272, 1203.531 y 219.888, que son los datos que pues colocamos acá. ¿Sí? Para el benceno, esas son las constantes. Procedemos a aplicar, pues, aquí pues digamos que esta es la fórmula original y aquí ese es el despeje. Simplemente reemplazas acá, que es 50, ese es el coeficiente que ya hemos calculado. Eh, Al ingresar todo eso, pues nos da que es 2.43332. Y cuando le elevas eso a la 10 a la ESO, pues te da 271.22 milímetros de mercurio. Quiere decir que la presión total de vapor de benceno es igual a esto. Entonces, como nosotros sabemos que la presión total de los cuatro elementos o los cuatro componentes es de 750, si le restamos la presión de vapor del benceno, pues obviamente vamos a obtener la presión, digamos, de los tres elementos, es decir, perdón, de los tres compuestos, nitrógeno compuesto y oxígeno. En este caso, pues, 750 menos 271.22 es igual a 478.78. Listo. Ya conocemos la presión total de esos tres gases. Resulta y pasa que hay un señor que se llama Dalton que nos dijo que la presión, bueno, aquí hay uno, que la presión, esta es fórmula de acá, que la presión de un gas es igual a la presión volumétrica, la presión molar, que ya la conocemos, por la presión total. En este caso, en nuestro ejercicio, ¿cuál es la presión total de esos tres gases? 478.78. ¿Pero por qué trabajo con eso y no con 750? Porque resulta y pasa que yo ya tengo la composición molar, pero de, digamos, el gas libre de benceno. O sea, no puedo tener en cuenta la presión parcial o la presión de saturación del benceno. Esta sería mi nueva presión total. Entonces, como este 0.81 pues viene de fórmula, este 0.15 pues viene de fórmula de datos del problema, este 0.04 pues viene también de datos del problema.
y nos damos cuenta que, bueno, pues la presión a la cual está sometido pues el nitrógeno es esta que tenemos acá, la del dióxido de carbono es esta y la de oxígeno es esta. Y la del benceno pues ya la hemos calculado previamente con la ecuación de Ampère. Ahora sí, procedemos a calcular esto nuevamente. Ahora nos interesa es la fracción molar, porque yo ya conozco cuál es la presión parcial de cada uno de los gases, que son este que está acá, perdón, este que está acá para el benceno, este para el nitrógeno, este para el dióxido de carbono y esta para el oxígeno. Por lo tanto, pues aplicando esta fórmula, aquí la presión total ya sería los 750 porque estamos hablando de los cuatro gases. Entonces procedemos a hacer la presión parcial sobre la presión total, la presión parcial sobre la presión total, presión parcial sobre presión total, presión parcial sobre presión total. Pero obviamente presión parcial de cada uno de los gases correspondientes, ¿no? En este caso de benceno, nitrógeno, dióxido de carbono y oxígeno. Y pues al calcular eso, obtenemos acá pues la fracción, eso falta multiplicarlo por 100, eso nos da 36.16, 51.63, 9.575 y 2.552. Estos valores son muy cercanos a los que están ahí como respuesta, pues no van a dar igual, pues más que todo por la presión de vapor del benceno, que varía un poquito realmente. Entonces, pero si se analiza, pues el error o la diferencia es muy mínima, la verdad. Ahora, la parte de porcentaje de recuperación de vapor de benceno. En este caso, hay varias formas. De hecho, creo que más o menos mínimo hay como dos formas de hacerlo, pero prefería hacerlo por una de las métodos más fácil. Y es, ¿qué pasa si yo supongo que la base de cálculo es un mol de gas libre? ¿Sí? Si yo sé que hay un mol de gas libre y conozco la fracción molar, obviamente yo ya conozco la cantidad de moles que hay que cada uno de estas sustancias, de nitrógeno, de dióxido de carbono y oxígeno. ¿Sí? Pero entonces para ello, para ya qué tanto vapor de benceno se ha recuperado, vamos a hacer uso de la saturación molar. En este caso estamos hablando de saturación molar. En este caso, pues la saturación molar hace referencia a la presión de vapor, en este caso del benceno, sobre la presión total menos la presión de vapor del benceno. Aquí obtenemos que la saturación molar inicial es de 0.5664 moles de benceno sobre cada mol de gas libre. Y la saturación molar al final pues va a ser la misma presión, ¿sí? Porque pues dice que es un proceso que es una compresión isotérmica, quiere decir que no cambia la temperatura, por lo tanto, si no cambia la temperatura, no cambia la presión de saturación o la presión de vapor, pero sí cambia la presión total, porque ya la presión total no son 750 milímetros de mercurio, sino que son 3 atmósferas, o lo mismo que es multiplicar 3 por 760. Por eso le coloqué este término que está acá. Con eso tenemos que la saturación molar al final es de 0.1350 moles de benceno sobre mol de gas libre. En este caso, pues hacemos un balance de materia, quiere decir que el flujo másico o las moles, en este caso multiplicado por la saturación molar 1 es igual al flujo molar o flujo másico por SM2 más E, donde este va a ser, perdón, el valor o la cantidad de benceno que se recupera. En este caso, pues, como asumimos acá una mol de gas libre de benceno, pues simplemente es que multiplicar estos valores que tengo acá por 1 y pues despejo C. En este caso, pues el valor de C me da igual 0.4314 moles de benceno. Y pues para el porcentaje de recuperación, simplemente pues cuáles son las moles iniciales que hay de benceno, 0.5664 y cuáles son las que recuperé, pues 0.4314 y establezco la relación y tengo que el porcentaje de recuperación es del 76.16%. Creo que en el documento nos daba un poquito, pero no era mucha la diferencia, es 76.11. Ahora, para el tercer punto, otra vez asumimos que la base de cálculo es una mol de gas libre y pues por la saturación molar nosotros sabemos que al final
de remanentes, pues cuántas moles quedan de benceno, 0.1350, ¿sí? Porque se recuperan 0.4314 y quedan 0.1350, digamos, en la solución o en la mezcla final. Y los que no se ven afectados, pues es el nitrógeno, el dióxido de carbono y oxígeno. Podría decirse que estos tres son nuestros componentes llave, porque no se ven afectados. Pero entonces nosotros sabemos, y si nosotros asumimos que una mol, que nuestra base de cálculo es una mol de gas libre, pues obviamente aquí está esta mol por la composición molar, que es la que nos da el problema, que es el 81%, el 15% y el 4%. Con eso, pues obviamente determinamos las moles que hay al final en la mezcla de gas. En este caso, pues si nosotros asumimos que hay una mol de gas libre, pues hay que sumarle pues a las moles totales va a ser igual a 1 más 0.1350 y es por eso que acá aparece el 1.1350. Es como si al final saliera la mol de gas libre que no reacciona y los 0.1350 moles de benceno que quedaron remanentes. Aplicando este cálculo, obtenemos estos porcentajes. Si analizamos con las respuestas, aquí nos da 11.89, aquí nos da 11.83. Aquí de nitrógeno me da 71.36, aquí nos da 71.42. De dióxido de carbono 13.21, 13.23 y acá de oxígeno 3.52. Listo. La temperatura de rocío de gas remanente en grados centígrados y su saturación molar, bueno, aunque la saturación molar ya la hemos hallado, sí, igual la podemos hallar nuevamente. Aquí podemos aplicar varios criterios, ¿sí? Pues la definición teórica, porque resulta y pasa que la temperatura de residuo es la temperatura a la cual se empieza, digamos, a condensar las primeras gotas de cierto líquido, es decir, la temperatura a la cual se satura. Pero si releemos la palabra, el problema, aquí nos damos cuenta que el vapor ya se encuentra saturado. Es decir, que esta temperatura es la temperatura de rocío de esta mezcla, ¿sí? Pero, sin embargo, vamos a probarlo. Vamos a probar si al final realmente 50 grados es la temperatura de residuo de la solución o de la mezcla sí, de gases al final. Entonces, en este caso, otra nos vamos para la ecuación de Antoine. En este caso, pues, el logaritmo de P va a ser igual a 0.1189, en este caso, que es la fracción molar de benceno por la presión total, porque aquí estamos hablando de presiones parciales, no de presiones totales. En este caso, pues la presión parcial del benceno es 271.092. Si aplicas el logaritmo, pues obtengo que es 2.4331 y ahí pues simplemente empiezo a despejar, donde resto este valor, que es este que tengo acá. Como esto me da un valor negativo y acá tengo un valor negativo, aquí es como si multiplicara por un -1 y acá me da positivo y positivo. Este término pues lo paso acá, ¿sí? Y este lo paso a dividir y pues obtengo este valor que tengo acá. Luego este que está sumando acá lo paso a restar y obtengo que la temperatura, o bueno, yo la llamé la C, pero es realmente temperatura, es 49.98 grados centígrados, es decir, aproximadamente 50 grados centígrados. Con esto pues compruebo de que efectivamente, tanto teóricamente como matemáticamente, la temperatura de residuo de esa mezcla de gases pues es de 50 grados centígrados. Y la saturación molar final, pues ya habíamos hecho previamente, que es los 2270, perdón, 271.22 dividido entre 2280, que esto es igual a las 3 atmósferas, menos 271.22, esto es igual a 0.1350 moles de metano, perdón, benceno sobre mol de gas libre, que la respuesta pues nos daba 0.1341. De pronto, pues esta variación, digamos, con estos porcentajes, porque a mí esta saturación molar no me da 1341, sino 1350. Pero esto depende de la presión de vapor de la ecuación de Antoine. Y pues al fin y al cabo la ecuación de Antoine es una aproximación, no es que sea un valor, como decirlo, rígido, que siempre tiene que ser lo mismo, sino puede haber cierta variación, pero obviamente si se analiza eh, los resultados, pues no, digamos que no tienen
variación, ¿no? O sea, pues, porque digamos que la diferencia es de décimas, póngale que 0,0 algo. Si de pronto aquí, por ejemplo, me hubiese dado 3 o 4 ya sí me preocuparía, pero de lo contrario no. Entonces, básicamente, eso es como se desarrollaría ese ejercicio. Yo le recomiendo que tenga en cuenta la ecuación de Antoine, cómo se aplica y sobre todo la ecuación o la ley de las leyes parciales de Dalton, que es la que nosotros utilizamos acá. Y la presión parcial de determinado gas es igual a la composición molar o la fracción molar por la presión total, en este caso, pues de la mezcla de gases o digamos, en el área de trabajo, que son los 750 torr, sí, en este caso.